Pues disculpen esto, es parte del folclore, pero como es de lo popular, no hay problema, ¿no? Están acostumbrados. Pues agradezco mucho su presencia, agradezco la presencia del maestro Jorge Luis, que viene como invitado de regreso a su casa, a su alma mater, el licenciado Jesús Valle, que también está aquí con nosotros, y pues vamos a iniciar entonces este foro, que pues el título es un foro de discusión filosófico-teológica, de la religión popular desde tres ángulos filosóficos. En época contemporánea todos sabemos que la religión está de regreso en la escena de la vida social. Nunca se erradicó, pero el proyecto moderno pretendía, el proyecto secularizador moderno pretendía desplazarla. Nunca lo logró, pero sí fue confinada como a un ámbito marginal de la vida social, y en épocas contemporáneas vemos que regresa con un fervor y con una fuerza inusitadas a la escena. Y entonces nosotros queremos reflexionar hoy acerca de la religión popular, precisamente como se enuncia desde el título, desde tres ángulos filosóficos. Entonces, en primer lugar, le cedería la palabra al licenciado Jesús Valle. Bueno, entonces, un pequeño cambio en el programa. Empezaría el maestro Jorge Luis con la ponencia Uso de las imágenes religiosas católicas en la Edad Media como antecedente inmediato en la formación de los frailes mendicantes en América, una perspectiva filosófica. El maestro Jorge Luis pues es licenciado en filosofía aquí por la Universidad Intercontinental, es maestro en filosofía y crítica de la cultura, también por parte de nuestra casa de estudios, y pues especialista, como todos ustedes saben, ¿no? A muchos les tocó todavía tenerlo como profesor, lo tienen algunos todavía, especialista en filosofía medieval. Así que le dejo la palabra al maestro Jorge Luis, que es nuestro invitado. Pues agradezco mucho su presencia y vamos a escuchar qué nos presenta. Gracias, buenos días. Sí, es una emoción enorme el regresar a la casa y compartir en la mesa. Pues había hace años un programa en televisión que se llamaba Tres Generaciones. Carmen Montejo, Angélica Vare y Angélica María, pues así estamos, tres generaciones. Mi maestro, mi discípulo y yo que estoy aquí en medio. Entonces, pues siempre es padre regresar, ¿no? Recordar cuando hace 20 años uno recorría estas partes. En aras del tiempo, porque me dijeron que no me pasara porque los patrocinadores no dan más tiempo, entonces quisiera empezar esta participación que versa sobre los temas de la cultura de la Edad Media, precisamente como lo hacían los grandes hombres de las universidades de aquella época, al aplicar el conocido método de la disputatio, tan ampliamente difundido por nuestros maestros como Santo Tomás de Aquino y el beato Juan Duns Scoto, definiendo previamente, a tratar filosóficamente, los términos que en él entran en juego para no ponernos en problemas, ¿no? Para evitar ambigüedades. La primera de las nociones, la primera de las nociones es orden mendicante, porque me han dicho que hable del uso de las imágenes en las órdenes mendicantes. ¿Qué entendemos por orden mendicante? Bueno, llamamos órdenes mendicantes aquellas formas de vida cenobítica propias de la Edad Media, en las cuales sus miembros hacen voto de pobreza extrema, por el que renuncian a la posesión y adquisición de todo tipo de propiedades, o bien, tanto en el fuero personal como en el comunitario, manteniéndose solo por la caridad del resto del pueblo cristiano. De ahí su nombre mendicante, ¿no? De mendicare, en latín, que quiere decir pedir limosna. Contrario a lo que se pudiera pensar, porque ahora son muy reconocidas, muy queridas, hasta respetadas son estas órdenes, la aprobación de este tipo de vida religiosa no fue tan fácilmente aceptada por la jerarquía de la Iglesia en aquella época. Junto a las 4 órdenes mendicantes reconocidas, surgieron una serie de grupos que ponían en entredicho
más allá que con el testimonio de vida, con francas oposiciones y querellas directas, el estilo de vida majestático propio del clero secular de aquella época. Dejando de lado este interesante momento de la historia de la Iglesia, por no ser su lugar acá para ser estudiado a fondo, se puede reconocer, como se han dicho, 4 órdenes mendicantes con este atributo, y que son de gran importancia para la historia y conformación de la cultura de nuestro continente en general y de nuestro país en particular. Vamos a empezar con la primera, la más antigua de las que llegaron a México. Tenemos los hermanos de Santa María del Monte Carmelo, quienes reciben su regla de manos del patriarca de Jerusalén en 1204. Entonces, si se dan cuenta, estamos en plena Edad Media. Y quienes, pese a ser los más antiguos, llegaron a México como el último grupo mendicante. Quizá por esto, junto con el hecho de que llegó la rama reformada y no la rama original, se les ha olvidado a los estudiosos que forman parte de las órdenes que estuvieron aquí. Sin embargo, es imposible dejar de reconocer la importancia que tiene para los fines de nuestro estudio. Al fin y al cabo, lo que vamos a estar trabajando tiene que ver con simbolismo, y los hermanos de Santa María del Monte Carmelo tienen el rico simbolismo del escapulario tan difundido entre la gente de nuestro pueblo. Los segundos son los hermanos franciscanos, sobre todo aquellos pertenecientes a la orden de los frailes menores, quienes recibieron, si no mal recuerdo, y con mucho recelo por cierto, la autorización papal en 1209. Aquí habrá franciscanos y ellos me corregirán si estoy equivocado, pero que Julio III les da la autorización después de, iba a decir una noche loca, una noche de copas, pero sí de una noche, de un sueño, le dieron la aprobación papal y llegaron a México en 1523. Por todos nosotros es conocida la importancia que este grupo tuvo en la evangelización de la Nueva España, y fue precisamente a uno de estos miembros de esta orden a quien se le encarga la imagen mexicana por excelencia, la imagen, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Hermanados por su cercanía histórica y por las disposiciones eclesiales, los terceros son los frailes de la Orden de los Predicadores, o sea, los dominicos, que siendo aprobados pontificiamente en 1244, llegaron a México en 1526. Su propia imagen parece no tener mucha importancia, pero es harto simbólica, si me permiten la expresión, es el rosario, que lo podemos definir como mandala cristiano. Es un mandala cristiano, el rosario, y que nuestro pueblo lo tiene en la mano, en los coches, a la entrada de las puertas, etc., ¿no? Finalmente, aunque San Agustín había escrito una regla para facilitar la vida en común en el siglo V, no fue sino hasta 1244 en que se aprobó su conformación como orden mendicante. Su llegada a México fue en 1533. Más que una imagen que los reconozca, ellos poseen gran parte de la sustentación teórica del concepto de imagen, trabajado y reconocido por la Edad Media. Todo lo que es, ¿qué es una imagen?, se lo debemos a los agustinos, y repito, llegaron en 1533. Segundo concepto que deberíamos trabajar es propiamente el de imagen. ¿Qué entendemos por imagen? Es de todo punto necesario reconocer que la Edad Media es un mundo plagado de imágenes. Aunque ahora Sartori haya definido al hombre del siglo XX y principios del siglo XXI como el Homo Videns, en realidad la Edad Media se les había adelantado, es un mundo plagado de imágenes. La misma vida de aquella época es considerada como una imagen en un mundo fruto al cual el pueblo, perdón, una imagen de un mundo futuro al cual el pueblo intenta llegar. Encontramos que llaman imágenes, primero, a objetos figurados, es decir, a los retablos, a la escultura, a los vitrales, a las miniaturas que engalanan los manuscritos medievales, todos los cuales transmiten una cosmovisión particular. Pero de la misma manera, se le conoce como imagen a los tropos de lenguaje tales como las metáforas, las alegorías, las similitudes, que serán propias de la gramática, de la sintaxis de la Edad Media de aquella época. A todo ello habría que añadir los productos de la imaginación popular, las imágenes mentales resultantes de la meditación y de la memoria, además de los sueños y de las visiones
tan comunes en aquella época entre la vida de los santos, se encuentran incluso características, la característica ontológica diferencial del ser humano. El ser humano se distingue ontológicamente por ser imago Dei, imagen de Dios. O sea, el mundo entero es una imagen para el hombre medieval. Sin embargo, se tomará como punto de partida de estas reflexiones el concepto de imagen que desarrollara en su momento Santo Tomás de Aquino, y que supongo que la inmensa mayoría de ustedes ya maneja, porque forma parte de lo elemental de la materia de epistemología. ¿Cómo es que el hombre conoce, no? Lo importante de esta formación del concepto de imagen en Tomás de Aquino es que rescata las características propias del pensamiento platónico. Pues mucha gente olvida que Tomás de Aquino es 80% platónico y solo un 20% aristotélico. Entonces, pues hay que rescatar esta visión de la corriente neoplatónica que asumió Tomás de Aquino, y a la que integra las aportaciones del recién descubierto para el mundo cristiano occidental pensamiento aristotélico en aquella época. ¿Qué es una imagen para el pensamiento tomista? Ok, si le quieres pasar 3-4 para que quede completo el esquema. No, regresar tantito. Bueno, a ver, espero que se pueda desde aquí. Creo que es este. Bueno, no importa, si no se las platico, para eso estoy yo aquí. Ok, primero es la representación mental de un objeto. La mente ha logrado captar las características físicas del mismo. Hagan de cuenta que donde no apareció nada, si hubiera aparecido algo, ahí tendríamos un objeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la imagen es un elemento singular, pues corresponde a un solo objeto. El proceso de formación de la misma es explicado por el Aquinate de la siguiente manera. Un objeto es captado por los sentidos externos, por eso ven ahí que dice vista, y deberían decir los otros 5 sentidos. Imagínense que sí lo dice, al fin y al cabo estamos en imágenes, imagínenselo. Y cada uno de estos lo decodifica según el objeto para el cual fue creado. La vista decodifica la luz, el oído decodifica el sonido, el gusto decodifica el sabor, etcétera, ¿no? Entonces, lo que queda después de esta línea vertical que tenemos ahí, que sería la mente, lo que pasó del objeto a la mente no es una imagen de la realidad, sino los elementos difusos, los elementos decodificados, deconstruidos, desconectados del objeto que estoy conociendo, ¿no? Pasa, no la mesa, no pasa por un lado lo verde, por otro lado lo cuadrado, el toc de la mesa, y queda todo destruido en la mente. Por eso viene el sexto sentido, que es el sentido común, después de los datos inconexos de la mente, y que creo que no se ve. Como quien dice tripófaros. Al menos nos divertimos con la flechita que sube y sube, pero bueno. El sexto sentido, que Tomás de Aquino llama sentido común, tiene la labor, ahora sí, de reconstruir y reestructurar estos datos percibidos para formar la especie impresa, o lo que en español llamaríamos imagen, ¿no? A la cual en términos tomistas se le llamaría fantasmata. Esta imagen es guardada por el séptimo sentido, que es la imaginación, que consiste la imaginación en representar no una cosa que está aquí, sino en representar lo que está ausente. Esa es la finalidad de la imaginación. Todo esto forma parte de lo que se denomina en filosofía tomista como parte del conocimiento sensible, y es común a seres humanos y a las bestias. El segundo momento del conocimiento es el intelectual, que comienza cuando la imagen es sometida a los 3 grados de abstracción que producen el concepto, o ya especie expresa, porque se requiere de una palabra o de un término para referirse a ella. El concepto, a diferencia de la imagen, es universal y pertenece al orden metafísico. Esto es importante para el tema de lo que nos ocupa. Vamos a ver si se puede cambiar. Ok, ¿se le quiere seguir dando? Para lo que nos ocupa. Al fin y al cabo, las cosas sublimes suelen conocerse con mayor facilidad mediante imágenes que mediante conceptos. Los conceptos siempre quedan cortos
con respecto de la sublimidad de la experiencia mística o de la facilidad de la realidad de la divinidad. Los estudiosos han determinado que la imaginación en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino presenta 4 niveles. Si nos saltamos toda esta, vámonos a los 4 niveles. El primer nivel de la imaginación es la imaginación eidética, que consiste en reproducir imágenes sin tener relaciones entre ellas. Imagínate cuando sueñas, ¿no? Viene una serie de imágenes, una tras otra, que no tiene relación, y entonces tú eres tú, pero no eres tú, y estás en una casa que es la tuya, pero que no es tu casa. Y estás con tu esposa, que no es tu esposa, además eres fraile, ¿no? Imagínate. Y de todos modos eres el superior de la congregación, ¿no? Entonces tienen una serie de conceptos que vienen de manera eidética, es decir, una imagen tras otra sin ningún sentido. Espero con esto haberlo simplificado. Nos saltamos. Hasta el número 2, este es el primer nivel, vendría el segundo nivel, a la que llamaríamos la imaginación proporcional. Se caracteriza por presentar un incipiente nivel de organización en las imágenes. Por medio de la imaginación se puede establecer relaciones entre ellas. Así se pueden establecer relaciones de asociación, comparación, diferenciación, semejanza, y entonces te imaginas el pastel de cumpleaños de este año, que dada la situación económica es muchísimo más corto que la imagen del pastel de cumpleaños de hace 3 años, ¿no? Hace 3 años te regalaron un pastelote y este año te regalaron un gansito. La imaginación reproductiva, que sería el tercer nivel, es capaz de representar figuras en el espacio y continuidad en el tiempo. Captadas imaginativamente suponen una imaginación de alto nivel, y la medida de ellas es interna a ellos mismos. Es este nivel, el nivel reproductivo, el que nos permite juntar imágenes para formar, por ejemplo, un cuento, una novela, un chiste. Tú vas hablando de que Pepito llegó y la maestra le dijo y todo, ajaja, gracias a que hay una secuencia y una organización en las imágenes. Pensemos en obras tan complejas, estoy pensando ahorita en Víctor Hugo, Los Miserables, que son 2 tomos, las obras de Dostoyevsky, las obras de Cervantes, que son enormes, no es sino producto de la imaginación reproductiva, en donde la lógica temporal del mismo se encuentra dentro de la misma secuencia de las imágenes. Y finalmente, la imagen simbólica, que es la que nos interesaría en este estudio, es la que pone en relación un símbolo o un signo con aquello que representa. Y es precisamente de esta de la que estaremos hablando en lo que me resta de los 15 minutos que me dieron, ¿no? Ok, número 2, ahora sí. Las imágenes en la Edad Media, bueno, aquí tienen si quieren el esquema general de lo que es el conocimiento. Hay un conocimiento sensible, dijimos, que se caracteriza porque es propio de hombres y animales y cuyo producto son imágenes. Y entonces es mucho más mucho más simple captar la realidad que el conocimiento intelectual, que trabaja con conceptos y que es exclusivo, al menos en esta tierra, del ser humano. Bueno, si podemos pasar. La historia de las imágenes en la Edad Media es una historia accidentada. Las primeras reflexiones paleocristianas en torno al uso de las imágenes son de un fuerte sabor platonizante. O sea, para resumir, para los que sepan esto, sabor platonizante quiere decir la materia es mala. Y en ese sentido, todo lo que tenga que ver con una imagen que es material, por conclusión, las imágenes son consideradas como malas. Más allá de la prohibición bíblica de no a las imágenes. O sea, había un fundamento filosófico. La materia es mala. Por eso San Justino afirmó, por ejemplo, que Jesús tuvo que ser feo. Dice textualmente, el rey al que veneramos no tuvo hermosura en su aspecto. Hermorfean tourón, ¿no? Hermosura en su aspecto. ¿Cómo si no entonces podría afirmar la supremacía del mundo espiritual con respecto del mundo material? En este mismo terreno de ideas, Orígenes, conocidos por su marcada actitud antimaterialista que raya en la herejía, sostuvo que la belleza propiamente dicha no es propia de la carne, sino que es fealdad la carne. Toda carne es puro heno. Entonces Jesús, al ser carne, era feo. Ahora, vámonos más adelante. Más fuerte aún son el grupo de los nestorianos, cuya conclusión era tan feo, que Jesús fue jorobado. ¿No? Y lo tenemos en los textos. Todo ello aunado a la interpretación vetotestamentaria de la prohibición de imágenes,
pudiera hacer creer que durante el incipiente cristianismo el uso de imágenes fue nulo y que solo una perversión original del querigma pudiera explicar primero la lucha iconoclasta y después el triunfo de la iconodulía, pero esta cosa la estudiaríamos en otro momento, ahorita no hablaríamos de este pleito. Pero una cosa son las reflexiones filosóficas, teológicas que se tienen aquí a nivel académico, y otra la necesidad que la gente posee desde siempre de captar los grandes misterios de la fe por medio más sencillos, como es el de la imagen en comparación de la abstracción. Entonces tenemos aquí la primera. En el paleocristianismo se recurrió a la unión simbiótica entre las imágenes paganas y simbolismos cristianos, tales por ejemplo la aparición de las imágenes de Jesús Buen Pastor. Aquí tenemos a Jesús Buen Pastor en los museos del Vaticano, en donde encontramos no a un Jesús feo, ni jorobadito, ni varón de dolores, ni crucificado. Es un jovencito, es un efebo. Es la copia textual, es el plagio de lo que era el dios Baco, ¿no? Y el dios Baco que va cargando, si lo alcanzaran a ver, aunque tuviera oscuridad, uvas en el cabello y va cargando a la oveja perdida. O en algún retablo, en alguna de las tumbas de aquella época, tenemos otra forma de Jesús Buen Pastor. ¿Se dan cuenta? Lo que representamos es a un siervo, pero un siervo de la época de los romanos. Entonces, el primer momento del uso de las imágenes en el paleocristianismo es esta reunión simbiótica entre el cristianismo y paganismo. Eso es importante para lo que era el foro, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí en América Latina? Lo mismo que pasó en el paleocristianismo. El cristianismo empieza a subir simbióticamente. O si quieren, si se quieren poner muy filosóficos, llegamos al crismón. Este es el crismón, que es otra de las imágenes propias del paleocristianismo, y que la gente que no ha estudiado, y no tiene por qué estudiar porque estas cosas no dejan para vivir, la gente que no ha estudiado griego, dicen, ay, ¿por qué en todas las iglesias hay una P? Pues no es una P. Los que saben griego saben que es Rho y Ji, las primeras dos letras de Cristo, es las iniciales de Cristo. Y como lo sé que me estoy refiriendo a Cristo, porque ustedes podrán ver aquí, tengo alfa y omega. Los que hayan asistido al sábado santo, al lucernario, recordarán esto de alfa y omega. Entonces puede ser o muy pagano o puede ser muy simbólico, pero ya hay imágenes. En todos ellos se recurre a las imágenes para transmitir el concepto que se tiene de la intuición religiosa. Muestra de ello es el grafiti encontrado en las calles populares de Roma y que demuestra el miedo que los romanos sentían hacia los cristianos y la burla que hacen de ellos. Si alcanzan a ver, esto es un grafiti, tal como nuestros grafitis de aquí de... Bueno, iba a decir una cosa de los baños de varones, pero cuando nos vamos a la calle, dice grosería, ahí había una grosería destinada a los cristianos, y vemos a un crucificado, si lo alcanzan a ver, pero la cabeza del crucificado es un burro, porque una de las acusaciones que hicieron los romanos a los primeros cristianos, aparte de comer niños, es que adoraban a un burro crucificado. Y entonces ahí tenemos la imagen que incluso los paganos hacían el cristianismo. O el anagrama de Ictus, que se cree es un críptico de la expresión Jesus Christus Deus Iose Soter, y solo se cree que eso quiere decir, al fin y al cabo Ictus quiere decir pez, y el pez en anagrama significa Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador, pero como veremos más adelante es una imagen que hace referencia a un concepto más profundo, que es la mandorla. Ahí tenemos al pez, que dibuja una especie de almendra, y la mandorla es un símbolo de la divinidad. Ahora, para ilustrar esta tesis, que hay una necesidad humana más allá de la prohibición bíblica de utilizar imágenes en la Edad Media, me permito presentarles la siguiente imagen, que fue hecha por Andrei Rublev en 1360, bueno, que vivió entre 1360 y 1430, y que se encuentra en el monasterio de Moscú, y que representa a los tres ángeles que se le aparecen a Abraham. Los que conocen la Sagrada Escritura recordarán los tres ángeles que llegan a prometerle a Abraham y a su esposa Sara, que es estéril toda la vida, que al siguiente año Sara dará a luz. Bueno, entonces Andrei Rublev en Moscú, en este monasterio, hace esta imagen
ahí ojalá se pudiera ver, es importante todos los elementos. La obra está pintada entre 1422 y 1428, representa a los tres ángeles que están sentados a la mesa, esperando que Abraham vaya con Sara y les traiga de comer, ¿no? Hasta ahí vamos. Los tres personajes se encuentran bajo la higuera de Mambré, los que están lejos no lo alcanzan a ver, pero este manchón es la higuera, están a la sombrita, y esperan el trato preferencial de Mambré. Son interesantes los elementos simbólicos que aparecen en este ícono. Si se dan cuenta, y ojalá presten atención con sus ojitos, la transparencia del ropaje del primer personaje. La capa del primer personaje deja ver el color de la túnica. No se ve opaca, se ve transparente. Contrasta con la solidez de los colores del personaje de la derecha y del personaje del centro. Aunque los tres están vestidos de azul. Aunque no sé qué color lance el proyector, originalmente está vestido de azul, ¿no? Aunque la presencia de las alas, por aquí podemos ver alitas, aunque la presencia de las alas pudiera hacer pensar al neófito en los tres ángeles del mencionado relato bíblico, el resto de la composición nos indica de quién se está hablando en realidad. Que el primero de los personajes viste una capa transparente es clara simbolización de la espiritualidad de su naturaleza. Además, nos pasamos al siguiente, que es un acercamiento. Además, posee el bastón de mando. Vean, yo traté de marcar, marqué con rojo el bastón de mando, que ya en el original se ve borrado. Posee el bastón de mando, que en esta reproducción aparece marcada con rojo. Los dedos de la mano derecha se encuentran en posición de bendecir. Ay, no es cierto, nada más de 2 dedos. Pues sí, acuérdense que son rusos. Y la bendición rusa es así. No. Ortodoxa. 3 a 1. Sí. Es anterior. A la anterior rusa, de cuando los rusos eran rusos, ¿no? Es que en realidad se habrá decidido así, ¿no? Así. Que es la evolución de esto porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo y las dos naturalezas. Por eso es que la primera figura está bendiciendo, pero supongo que 1400 así era, porque Todavía es antes de la reforma que originó un gran pleito. la manera de bendecir. Siempre es bueno tener interculturalidad en una conferencia. Bueno, la cosa es que está bendiciendo, ¿no? Y sostiene el bastón de mando. A ver, vámonos a la siguiente. El siguiente personaje del centro, y volvemos a ver la forma de bendecir con 2 dedos, tiene las vestimentas claramente visibles, y al igual que el anterior personaje, tiene un bastón de mando que acaba de salir, ustedes se darán cuenta, y se encuentra en acto de bendecir el cáliz que tiene ahí. Finalmente, el tercer personaje, que posee a sí mismo un bastón de mando, yo lo remarqué con rojo, no se ve tan rojo, y la vestimenta azul se complementa con un manto verde. Ahora, vamos a la siguiente, y por favor vean. Primero dale 1 y vean cómo se acerca un círculo que señala las tres miradas. Si nos atendemos a la mirada de los tres personajes, se notará que entre ellos forman un círculo. Y lo mismo podría decirse de la composición entera de toda la pintura. Dale otra. Y van a ver que tenemos un doble círculo. Uno que encierra a otro, que nos permite descubrir cuál es el elemento principal de la pintura. Y el elemento principal de la pintura se encuentra aquí en medio de los 2 círculos. Esta mano bendiciendo este cáliz. Elemento que por supuesto no se encuentra referido en el relato bíblico del Génesis. No hay un cáliz ahí. Pero no solo eso, sino que la composición que sigue, si te quieres darle, tenemos, si se dan cuenta, a ver, dale un poquito, una serie de líneas, espérate ahí. En este encontramos octágonos. Un primer octágono que va de la casa de Abraham a la higuera, de la higuera a los pies del personaje, de aquí arriba, de la casa a la higuera, de la higuera a los pies de los personajes, ¿los notan? Y otro que va de la mirada de los mismos personajes a los pies de los mismos. Las miradas de los personajes de los lados se cruzan para que ambos estén mirando el cáliz y la mano que están bendiciendo. Se pudiera decir que existe en ellos una complicidad de acción, puesto que el cruce de las miradas se da en la mano bendiciente del personaje central,
aquel que, como queda sentado más arriba, se ve con mayor densidad de los tres de los que están en la pintura. Por otro lado, el contorno interior, a ver si se sabe, el contorno interior de los personajes, bueno, aquí, entonces vamos a platicar de esto. Este es el centro a donde se dirige la imagen de los tres personajes. Bueno, la mirada se ven entre ellos, pero como están inclinadas las cabezas, el personaje transparente y el personaje verde están viendo lo que está siendo el personaje principal, que está bendiciendo un cáliz que está sobre una mesa que tiene, nada más, un cuadrito por ahí. A lo mejor no se habían dado cuenta, pero hay un cuadrito por ahí abajo en el mantel. Damos otra, por favor, ya aquí se alteraron, ahí se ve, dale, para que se remarque el cuadrito, ya lo vieron con mayor claridad, ahora sí. Pero la silueta interior de los personajes forma a sí mismo un cáliz. O sea, están dibujados de tal manera que la silueta de los personajes forma un cáliz. Dibuja una copa que ocupa el lugar de honor plasmada por Andrei Rublev. Finalmente, el mantel de la mesa, que ya hablamos, forma un rectángulo. Ahora sí, ¿qué dice la escena de Andrei Rublev? Para nosotros, que aunque estamos separados cerca de 800 años de él, algunos elementos siguen siendo bastante reveladores. Vamos a empezar, recapitulamos. Mirada en círculo. Lo mismo que la composición de los cuerpos de los personajes. El círculo, simbólicamente, y revisen sus diccionarios de simbología, es símbolo de la divinidad. Siempre ha sido símbolo de la divinidad, porque carece de ángulos y parece que no comienzan ni terminan nunca. Por lo tanto, concluimos que estos personajes, al estar en círculos, no son ángeles, sino seres divinos. La transparencia del primer personaje, lo tenemos ahí, indica su espiritualidad, mientras que la firmeza de la segunda persona, del segundo personaje, nos indica su incardinación en el mundo de la materia. La divinidad materializada que bendice una copa. El verde de la capa del tercer personaje de la derecha hace captar al observador, imbuido en este mundo de símbolos, que el verde es vida y que esta tercera persona es el espíritu vivificador. Pero aún hay más. En mi libro que tengo por ahí, Simbolismo Religioso Valentiniano, he hecho ver cómo el primitivo cristianismo gnóstico rescató la importancia del símbolo 8, del número 8, como símbolo del universo completo, no del universo material. El universo material lo tenemos en el cuadro del mantel, los 4 puntos cardinales. En aquella época se pensaba que la Tierra era cuadrada, y tenemos 4 por 2, 8, son los dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. La copa que forman los tres personajes unen la tierra con el cielo. Bueno, por lo tanto, ya quedó claro, no estamos hablando de los 3 ángeles del Génesis, sino simbólicamente estamos hablando del misterio de la Trinidad. Este misterio, este es otro manuscrito, es un manuscrito mucho más complejo. ¿Se dan cuenta? Aquí al menos el observador tiene que haber aprendido a leer, y además a leer en latín. La F, que parece ahí, no es F, es S. Es la forma paleográfica de lo que es una S. ¿Se dan cuenta lo que dice ahí? Pater non es filius, filius non es spiritus sanctus, que está en abreviatura, spiritus sanctus non es pater, sed, los 3 se cruzan en el centro como est Deus, los 3 son Dios. Un misterio que en palabras se hace tan incomprensible, en un símbolo quedó por fin simplificado. Bueno, vamos a ir recortando porque me queda un poquito. Dios bendice entonces en la imagen de Rublev, Dios bendice en la acción monoteísta trinitaria al universo entero. Eso es lo que está diciendo los ángeles de Mambré, que después fueron llamados la Trinidad. Más allá de la reflexión trinitaria, filosófica y teológica que permite vislumbrar, la imagen del artista o del místico corrobora una realidad. Concluyo. Existe en la Edad Media, fíjense, por ejemplo, en la línea agustiniana, la idea de que las criaturas son imágenes del Creador. Así, por ejemplo, el itinerario de la mente hacia Dios de San Buenaventura lo atestigua. Pero también las 5 vías de la existencia de Santo Tomás de Aquino, o las pruebas a posteriori del monoloquio de San Anselmo, o la afirmación de San Agustín de que el hombre es imagen de Dios. Las imágenes en cualquiera de las acepciones anunciadas están en esta presentación, no están lejos, y aquí lo concluimos, no están lejos de las exigencias del proceso de evangelización
que se llevará a cabo en América a partir del siglo XVI. Los hombres que realizarán esta hazaña fueron formadas en esta idea central. Lo que resta en el proceso de esta investigación, este es el inicio de una investigación más profunda, es el análisis de la figura de la mandorla, del rosario, de la desnudez de Cristo en las sombras de Giotto. En lo que intento demostrar, pues, es que para la mente de los miembros de las órdenes mendicantes no era extraño condensar los contenidos dogmáticos en símbolos visibles, imágenes, y que ello facilitó el proceso de evangelización en el Nuevo Mundo, un mundo que también hacía uso de procesos significativos y simbólicos. En el caso del altiplano de Anáhuac, procesos tan elaborados como el Inxochitl-Cuicatl. Dos mundos que trabajan la imaginación en el cuarto nivel se encontrarán, pero tendrán un punto de contacto: el uso de imágenes para vivir y transmitir la fe. Gracias. Bien, podríamos dar ahora un espacio para preguntas o comentarios al maestro Jorge Luis. Si la subiera. Si no, pues más adelante, a lo mejor ya condensando las tres, ¿verdad? Pues a continuación me cedo la palabra yo mismo. Voy a dar lectura a este pequeño texto. Pareciera que nada tiene que ver con lo que dice Jorge Luis, pero precisamente ordenarlo de esta manera era presentar primero el panorama del medievo como el antecedente inmediato en la formación que los frailes tenían en el momento en que llegan a México, y después este proceso que inicia totalmente optimista ante la imagen, con un fervor muy grande en cuanto a la imagen, llega y se promueven esas imágenes y la evangelización por medio de esas imágenes en territorio indígena, pero con las distancias culturales que había, muy pronto se dieron cuenta los frailes de que algo andaba raro y que no salieron las cosas como se lo propusieron en primera instancia, y antes de que terminara el siglo XVI ya se había recomendado en México, en la iglesia mexicana, que se moderara el uso de las imágenes, porque se dieron cuenta que estaba dándose lo que hoy conocemos como sincretismo, ¿no? Un proceso de sincretismo. Entonces, esta ponencia tratará de dar cuenta de ello. Se titula "De dioses no aceptables y perseguidos a santos sospechosos, pero al fin y al cabo oficiales. Dinámica religiosa popular en la transición de lo profano a lo sagrado". Lo que podamos decir acerca de la religiosidad popular necesariamente se alimenta de una dicotomía que opone a esta aquella otra denominada religión oficial. La relación entre estas dos modalidades puede establecerse de distintas formas. Una de las más divulgadas tendencias alrededor de la religión popular parte de la premisa de que solo existe la religión católica, vamos a decir, la católica por el contexto histórico en México, y que las prácticas piadosas llamadas populares son la manera que tiene esta de darse entre los estratos de población bajos del sistema de estratificación social, incapaces de acceder a la sofisticación del discurso teológico aceptado. Así pues, partiendo desde la religión oficial y su enfoque teológico pastoral, al momento de definir lo que es la religión popular, emite un juicio de valor al calificarla en términos de religiosidad tradicional, ignorante, supersticiosa, pagana, en relación a sí misma, la religión oficial, juzgada a priori como lo auténtico y lo verdadero. Para analizar el fenómeno religioso popular, entonces, propongo en primera instancia considerar a este como una realidad factual valiosa en sí misma y depurarla de connotaciones etnocéntricas. Lo que parece definir positivamente la relación entre una religión oficial y una popular es la puesta en relación con su respectivo contrario, pues no podemos perder de vista que la complejidad de la relación entre religión popular y religión oficial es el reflejo de la complejidad simultánea de las relaciones de clases en una sociedad estratificada, de las relaciones simbólicas y reales entre culturas y pueblos, donde se dan encuentros interétnicos en circunstancias sociales desiguales. Los fenómenos observados desde el ámbito de la religiosidad popular denotan, desde la óptica de la jerarquía eclesiástica, un valor dogmático débil.
lo cual origina que ésta sienta desconfianza hacia una realidad religiosa que se controla mucho menos de lo que se piensa y por supuesto de lo que se quisiera, generalmente a una distancia abismal de la razón teológica, por lo que se da en situar a la vida religiosa del pueblo muy cerca del diablo o de los dioses deformes y obscenos que amenazan la rectitud del culto al Dios verdadero, cuya custodia se considera confiada única y exclusivamente a la Iglesia verdadera. Así, moviéndose siempre entre la resignación, la imposición, la indoctrinación, la alarma, el escándalo, el paternalismo y la vigilancia casi policial, la Iglesia Católica ha observado a lo largo de la historia los movimientos y actitudes de la religión popular. En el momento en que alguna manifestación religiosa popular puede ser usada para los fines perseguidos por la religión oficial, es incorporada de alguna manera al ámbito institucional, apoyado por la jerarquía eclesial. Así, a pesar de los conflictos que pueda tener la instancia hegemónica con lo popular, se vale de aquello que puede redituarle en beneficio propio. Desde los pronunciamientos oficiales de la Iglesia en cuanto a la religiosidad popular, destaca el contenido en los documentos de pueblo, donde se define este fenómeno desde la perspectiva eclesiástica como, y lo cito, por religión del pueblo, religiosidad popular o piedad popular, entendemos el conjunto de hondas creencias selladas por Dios, de las actitudes básicas que de estas convicciones derivan y las expresiones que las manifiestan. Se trata de la forma o de la existencia cultural que la religión adopta en un pueblo determinado. La religión del pueblo latinoamericano, en su forma cultural más característica, es expresión de la fe católica, es un catolicismo popular. Hasta ahí la cita. A pesar de este intento de acercamiento a la instancia oficial, a la instancia no oficial, más adelante en el documento se puede apreciar el intento de control pastoral con el que se exhorta a obispos, sacerdotes y agentes de pastoral a tomar el control de la religiosidad popular para salvarla de las desviaciones. Por eso asevera, por falta de atención de los agentes de pastoral y por otros complejos factores, la religión del pueblo muestra en ciertos casos signos de desgaste y deformación, aparecen sustitutos aberrantes y sincretismos regresivos. Y más adelante apunta a lo que considera aspectos negativos de este tipo de religiosidad. Los aspectos negativos son de diverso origen, de tipo ancestral, superstición, magia, fatalismo, idolatría del poder, fetichismo y ritualismo, por deformación de la catequesis, arcaísmo estático, falta de información e ignorancia, reinterpretación sincretista, reduccionismo de la fe a un mero contrato en la relación con Dios, amenazas, secularismo difundido por los medios de comunicación social, consumismo, sectas, religiones orientales y agnósticas, manipulaciones ideológicas, económicas, sociales y políticas, mesianismos políticos secularizados, desarraigo y proletarización urbana a consecuencia del cambio cultural. Podemos afirmar que muchos de estos fenómenos son verdaderos obstáculos para la evangelización. Hasta ahí el documento. Debido a estas características que se consideran peligrosas desde la religión hegemónica, se propone la imperante tarea de la Iglesia para redefinir la religiosidad popular. Y continúa el CELAM. Si la Iglesia no reinterpreta la religión del pueblo latinoamericano, se producirá un vacío que lo ocuparán las sectas, los mesianismos políticos secularizados, el consumismo que produce hastío y la indiferencia o el pansexualismo pagano. Nuevamente la Iglesia se enfrenta con el problema: lo que no asume en Cristo no es redimido y se constituye en un ídolo con malicia vieja. Hasta ahí la cita. Desde esta aproximación queda claro que el conflicto entre ambas instancias responde a proyectos implícitos en cada una de ellas, los cuales son antagónicos y establecen una relación dialéctica preñada de tensiones, contradicciones y estrategias de solución diversas provenientes de ambos lados. La separación que se aprecia entre la festividad popular en los pueblos tradicionales, ya sean indígenas o de ascendencia indígena, y los patrones oficiales de celebración litúrgica en la ortodoxia eclesial, nos llevan a deducir que las motivaciones en uno y otro lado son diferentes, y lo que se busca con la celebración responde también a intereses distintos. Luis Millones registra con respecto al cambio de fechas de celebración en Perú lo siguiente: son frecuentes los casos en los que el pueblo decide anular el mandato de la Iglesia Católica y dedicar a su santo patrono un día diferente del que marca el calendario oficial. Así sucede en Tucumé, donde la Purísima Concepción es festejada en febrero, dejando sin efecto el día 8 de diciembre que le está consagrado por la Iglesia.
Este tipo de decisiones se asienta en razones de muy distinto orden. En varias ocasiones los pobladores nos explicaron que si la fiesta se celebra el mismo día en la misma región, las parroquias y sus devotos estarían disputando el mismo público que potencialmente acudiría al festejo. Dado que cada reunión es a la vez feria de carácter comercial, lugar de encuentro familiar, centro de peregrinación y ocasión de eventos civiles, resulta muy conveniente que cada pueblo, distrito o comunidad tenga su propia fiesta patronal perfectamente diferenciada de la de sus vecinos. Más adelante en este mismo texto, el autor se pregunta, después de describir la fiesta de San Sebastián, ¿qué es lo que queda del mártir cristiano en esta celebración andina? Probablemente nada, pero la devoción es auténtica, y si la imagen que desfila no es más el centurión romano, ningún sebastiano se aflige por eso. Estas referencias de Millones de su experiencia en Perú se acercan a lo que apunta Gilberto Jiménez acerca de San Pedro Atlapulco en el Valle de Toluca. Los pueblos han desarrollado un poderoso sistema de integración y solidaridad sobre fundamentos religiosos, haciendo depender su identidad y continuidad del culto a un santo patrono, de manera que la participación en su ciclo de fiestas sea el principal indicador de solidaridad lugareña y el criterio más importante de pertenencia a la comunidad. Esta forma de organización religiosa tiene generalmente carácter autónomo y laico, dando lugar a un interesante modelo de autogestión religiosa. El culto local al santo patrono se halla casi siempre en manos de los vecinos del pueblo, organizados en corporativos llamados mayordomías. Hasta ahí la cita de Jiménez. El papel de los santos como intermediarios entre Dios y los hombres, interpretación propia de la ortodoxia católica, no es un elemento que destaque en la forma como los santos se han integrado a la vida de muchas comunidades rurales, las cuales han valorado a sus imágenes como miembros activos de la sociedad humana, que reciben del pueblo, pero también deben corresponder, pues son parte de él. De esta manera tenemos que los santos son parte integral de la comunidad y como todo miembro de esta gozan de beneficios y tienen obligaciones particulares para con el resto de la población. Esta diferencia en la interpretación del papel de los santos responde a que la religiosidad popular no es un residuo de la ortodoxia oficial y por ende se debe reconocer como un proceso autónomo a esta religión oficial, con una lógica propia que responde a necesidades concretas de la comunidad que le da forma y vida. Es entonces comprensible que se produzca una tensión continua entre la religión oficial y sus normas canónicas y la vivencia concreta de la religiosidad popular, como bien señala Báez Jorge. Los distintos actos de represión de la religiosidad popular indígena se refieren a conflictos en los ámbitos del control del ritual, la autogestión ceremonial laica, las reinterpretaciones simbólicas y el ejercicio político comunitario. Dejan al descubierto la resistencia de los feligreses a la imposición litúrgica, al autoritarismo y a la intromisión clerical en las creencias y prácticas del culto tradicional. Es evidente entonces el marcado carácter etnocéntrico en la concepción de la divinidad, no solamente refiriéndonos al momento del primer contacto entre indígenas y españoles, sino en el posterior desarrollo en los pueblos colonizados durante siglos y posteriormente su reformulación a través del periodo independiente hasta llegar a la época contemporánea. La negación del otro se manifiesta en múltiples sentidos. Uno de ellos, el que aquí nos ocupa, en lo religioso. No se trata solamente de que se niegue a los entes divinos indígenas, sino que aún la forma de entenderlos para luego descartarlos no atiende a la originalidad propia de estos grupos en la forma de concebirlos, como si fueran incapaces de generar una visión religiosa propia desde su cultura. Se les considera como gente sin historia, como lo llamara Eric Wolf, como un relleno social en las diferentes etapas históricas de los actuales estados modernos latinoamericanos, los eternos menores de edad que requieren la tutoría de los grupos hegemónicos. No podemos olvidar en este sentido la configuración histórica que se dio en lo que hoy es México, como territorios donde convivían de una u otra forma distintos grupos étnicos que se interrelacionaban entre sí de maneras asimétricas, donde había algunos de esos grupos que detentaban el poder hegemónico, generando alianzas de distinto tipo entre los diferentes grupos indígenas. En este contexto general se impone, con distintos niveles de violencia, un modelo completamente diferente, impuesto de manera vertical por el nuevo detentor del poder hegemónico, el colonizador español, con dos fuertes brazos para imponer el nuevo modelo, las autoridades gubernamentales directamente sujetas a la corona y la iglesia.
Si consideramos este precedente, entenderemos mejor que el desprecio y nulificación de las formas autóctonas de religiosidad no se dio como algo ocasional y esporádico, sino en un sistemático proyecto de desarticulación del sistema de creencias y prácticas rituales en los diferentes grupos indígenas. El presupuesto ideológico para justificar este proceso lo daba la idea del Dios único y verdadero, absoluto, lo cual significaba que no hay cabida para la duda de que lo que se hace es correcto. Dios se convirtió en el garante de este proyecto a través de su única mediación terrenal oficialmente aceptada, la Iglesia. Como proyecto social, la Iglesia, durante la colonia, atacó de manera continua toda manifestación de religiosidad que no encuadrara con la propuesta oficial, descontextualizando a las divinidades autóctonas de sus propios ámbitos operativos y sus funciones específicas en interacción con la naturaleza, la sociedad humana, los fenómenos atmosféricos, etc. Se prohibieron los demás dioses, nominal e iconográficamente, pero sus funciones, ámbitos de dominio e interacción social con el hombre y el cosmos fueron aspectos que en muchos casos pasaron desapercibidos ante la mirada vigilante del clero colonial. Aparentemente los falsos dioses habían sido derrotados, destruidas sus imágenes, prohibida su invocación, pero más allá de lo nominal e iconográfico, esas funciones, ámbitos de dominio e interacción social con el hombre y el cosmos de estos entes divinos derrotados fueron reformulándose y resignificándose en aquellos personajes sagrados que con el nuevo orden social impuesto sí gozaban de carácter oficial, y son los santos. Nótese que cuando hablamos de las funciones, ámbitos de dominio e interacción social con el hombre y el cosmos que los entes divinos tienen en contextos indígenas, nos estamos refiriendo a contenidos cosmovisionales, en tanto que implican una visión estructurada en la cual los miembros de una comunidad combinan de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que viven y sobre el cosmos en que sitúan la vida del hombre. Desde esta perspectiva, los santos, ya reformulados en estos contextos indígenas, se convierten en personajes adscritos nominal e iconográficamente al ámbito de la Iglesia oficial, pero en tanto a las funciones que se les asignan, los ámbitos de poder sobre los cuales ejercen su dominio y la forma como se considera que interactúan con los seres humanos, los animales, las plantas, los fenómenos atmosféricos, etc., dejan entrever una procedencia totalmente diferente a la canónica y que corresponde a la resignificación local que cada uno de estos personajes tuvo. De hecho, dicha resignificación es entendible y operativa solamente en el contexto social e histórico concreto que la formula. Así, no es posible hacer una generalización de la resignificación indígena, por ejemplo, de San Isidro Labrador en general, para todos los grupos indígenas de todas las épocas en todos los contextos sociales. Pero el hecho de que tal o cual población reformule a tal o cual santo de una manera determinada, alejándolo de la propuesta oficial y atendiendo a su particularidad social e histórica como pueblo, refuerza el planteamiento de este enfoque teórico. En este sentido es como podemos entender en estas comunidades por qué en Mazatepec, por ejemplo, en el santuario en lo alto del cerro que está construido sobre el basamento de una pirámide, hay una escena de Cristo con la Virgen y San Juan, la escena bíblica, pero en la reformulación del pueblo la Virgen es la esposa de San Juan, con todos los derechos conyugales y su vida íntima conyugal, ambos son esposos, o que el Cristo de Amayucan sea el hermano gemelo del Cristo de Tepalcingo, o que en San Pedro Atlapulco, San Pedrito de Atlapulco, sea el compadre del Señor de Chalma. Entonces el día de la fiesta de Chalma pueden llegar 100 santos, pero tienen que esperar en la lluvia y en el frío. Nadie entra hasta que San Pedrito, el compadre, pasa. Después de él, los que quieran, pero si no pasa él, no pasa nadie. ¿Cómo leer estas cuestiones? O en Sinsunzan, en Michoacán, donde el niño Dios son gemelos. Son los santos niños cuatitos de Sinsunzan. Es el niño Dios, es un niño Dios, pero son gemelos, ahí son gemelos. Entonces, esto nos da un ángulo de interpretación pues mucho más acorde
a la realidad social que se vivió en México, en territorios indígenas, más allá de que sean tonterías de los indios, ¿no? Si no se entra en esta dinámica cultural, no se puede entender qué es lo que está ocurriendo allí, y entonces todo queda fácilmente descartado, tonterías de los indios, ¿no? Pero hay un proceso profundo que hace pensar que no importa cuánto personal hubiera habido en el siglo XVI, no importa que hubieran sido 100 veces más, no importa cuántas ganas más le hubieran echado, el proceso sincrético se hubiera dado, eso está garantizado. En el ámbito del universo simbólico religioso no es posible la transfusión, el proyecto de la tabula rasa no es posible, tenía que darse. Y bueno, esta transición de lo profano a lo sagrado, pues el ejemplo clásico sería la propia Virgen de Guadalupe. ¿Qué más oficial en la Iglesia de México que la Virgen de Guadalupe hoy en día, como un culto ya domado y domesticado? Pero recordemos que en el siglo XVI el mismo Fray Bernardino de Sahagún, antes de que terminara el XVI, él mismo escribía en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, decía, estos indios tienen ahí en el Tepeyac una imagen que le llaman Tonatzin, que significa nuestra madre, y le dicen de Guadalupe. Y nosotros no podemos entender más que es sospechosa, porque tienen imágenes de Nuestra Señora por todos lados, pero caminan hasta 3 días para venir a esta. Así que cuando ellos dicen nuestra madre, no sabemos si es nuestra madre, nuestra, o nuestra madre la de ellos, la de su gentilidad, de su paganismo. Entonces, y hoy, pues qué más oficial en la Iglesia mexicana que la Virgen de Guadalupe. Estos procesos son perennes, ¿no? Están ahí y hay que entender lo que está ocurriendo debajo. Como conclusión de los temas abordados en este texto, retomo las palabras de Félix Báez Jorge con respecto a lo registrado en Guatemala y México, cuando señala que la nahualización de los santos en Guatemala y México deviene en un intrincado proceso de reinterpretación simbólica que remite a 2 vertientes de la evangelización colonial. Por una parte, a la implantación de nuevos cultos que embozan antiguas devociones. En otro sentido, al desarrollo de nuevas devociones fincadas en arcaicos cultos, vinculados con la producción y reproducción vital. Así, los santos funcionaron como objetos significantes y referentes de la identidad grupal, algo muy diferente a lo que se pretendía con la imagen de primera instancia. Los nahuales, en tanto espíritus guardianes, y los santos se equiparan a partir de la identificación de las funciones sobrenaturales que les son atribuidas y del contexto simbólico en el que se ubican sus oficios luminosos. Las imágenes de los santos anualizados, la compleja trama del imaginario colectivo indígena en que anclan sus correspondientes devociones, evidencian lo infinito de la cadena de sincretismos y reformulaciones simbólicas que quedan aún por estudiar. La utilidad de estudiar estos procesos implícitos en este tipo de fenómenos sociales es considerar en el ámbito teórico-interpretativo la existencia plural de sectores sociales en un contexto nacional como el de México, que desde la hegemonía pretende ignorar el empuje de los grupos culturales subalternos. En todo caso, se trata de un esfuerzo por interpretar estos fenómenos partiendo desde la originalidad cultural e histórica propias de estas sociedades, sin entrometer modelos ajenos a los cuales pretender ajustarlos desde realidades totalmente lejanas a sus parámetros autóctonos. Muchas gracias. Pues sí, si ya dejamos las preguntas al final. Sí, si hay alguna pregunta, más bien iba a decir. Ah, bueno. Bueno, si hay alguna pregunta que le quieran hacer al doctor Zapata. No, a ver. Si la modernidad no pudo destruir a la fe, a la religión, es hecho, ningún filósofo, ningún teólogo, ningún papa ha podido destruir a Dios. Dios existe. Y la colonia tampoco pudo destruir la religiosidad popular, el sincretismo, la imagen, todo eso que mencionaste. No importa cuántas legiones de frailes mandes a Michoacán, los niños son gemelitos, no son. Entonces, pero esto claramente es una estructura social, un
humana, política, histórica, de la hegemonía eclesiástica tal vez sobre las culturas latinoamericanas. Pero este problema entonces no nos refiere tal vez a otro estrato, que a lo mejor es lo que siento que no. Si analizamos el problema solamente de hegemonía social, política y cultural, posiblemente es una teoría que aplasta otra teoría, o una práctica que aplasta otra práctica. Pero no esta forma de nota o lanza el problema a otra realidad, podría ser la espiritual. Es decir, no es solamente que los eclesiásticos, no importa cuántos frailes, cuántas órdenes dominicanas, todos los frailes de Europa hubieran podido ir a México y se hubieran dado igual, o peor, pero no es porque la pelea sea hegemonía contra la religiosidad o hegemonía contra el sincretismo, sino porque lo que realmente surge es el espíritu humano, o sea, es la persona humana que se relaciona con Dios a como de lugar. ¿Sí me explico? Sí. No sé si a lo mejor es más teológico, pero yo creo que podemos ser filosófico y dilucidar sobre el espíritu. No más bien estamos tal vez apuntando a esta realidad espiritual. O sea, la imagen de las medievales, definitivamente la intención era inundar el espíritu humano de colores, de representaciones, ¿no? Verdaderamente desbordar el espíritu humano con la divinidad. Sí. No es más bien, más que la pelea de hegemonía contra el sincretismo, no más bien toda esta pelea nos apunta a algo que es más real, que es más humano, como puede ser el espíritu, porque no hay esencia humana, o sea, no hay hombre como tal, hoy en día en la filosofía. Se busca un principio material para definir al hombre y a lo mejor no hay principio material, ni filosófico ni político para definir al hombre, sino más bien es inmaterial, es el espíritu. Definitivamente yo creo que sí, va por ahí, o sea, tiene que ver, bueno, para la antropología, para las ciencias sociales, pues definitivamente, fuera del ámbito de lo revelado, de la vivencia religiosa tiene cimientos terrenales, definitivamente terrenales. Entonces, desde esos cimientos terrenales, por supuesto que ahí se influencia la forma misma de concebir a Dios. Entonces, para mi gusto, lo que subyace en estos procesos sociales o lo que develan estos procesos sociales es una forma autóctona de la comprensión de Dios, donde se pone un acento mucho mayor al ámbito de la inmanencia que el de la trascendencia. Que no lo veo como algo negativo, sino más bien, y tal vez siguiendo a Luis Duch, que denuncia, ¿no?, en esta época contemporánea esa, no la muerte de Dios, como dijera